Te doy la bienvenida al podcast Infinito Tú. Un espacio para reencontrar tu esencia, reilusionarte, reprogramarte, relacionarte y reagendarte. La empresaria y coach integrativa Maribel Jiménez Atienza, autora del libro Coaching para la Felicidad Cotidiana, te explica con ejemplos prácticos claves para reencontrarte y alcanzar ese estado que te permite conectar contigo y con el mundo. Varios estudios revelan que el 70% de los ejecutivos dejan sus trabajos por falta de apoyo de su dirección. ¿Esto qué quiere decir? Y pues significa que la retención de talento tiene todo que ver con el cómo se lidera a los equipos. Liderarlos mal tiene muchas consecuencias y también económicas. En mis sesiones de coaching veo una y otra vez ejecutivos brillantes, emprendedores valientes, con capacidad estratégica, con ideas fantásticas que de verdad que cambian el mundo de algunas personas. Y claro, y en estas sesiones muchas veces surge el cómo fue su vida cuando eran juniors, cuando eran becarios, cuando tenían 3 o 4 años de experiencia, cuando empezaban a vislumbrar lo que querían ser de mayores. La verdad es que no es un caso aislado el que me cuentan ellos, y es que muchos tuvieron jefes pues que no escuchaban, que no delegaban, que no confiaban, que hacían macromanagement, que no eran, realmente eran jefes regulares. ¿Y qué se decían ellos a sí mismos? Pues se prometían que nunca iban a hacer eso, que cuando gestionaran personas no repetirían ese patrón. Pero lo curioso es que pasa el tiempo, sin mala intención, sin darse cuenta, repiten patrones a veces de una forma más sofisticada, pero al fin y al cabo es lo mismo que lo que le pasaba a ellos cuando eran más juniors. No es mala fe, mi experiencia es que no es falta de valores, es una falta grande de conciencia, pues esto es porque no se han redefinido. Redefínete es el nombre de este capítulo en el podcast Infinito Tú. ¿Qué significa redefinirse? Pues en este sentido, el sentido que le quiero dar es que significa que te conviertas en aquel líder que te hubiera gustado tener cuando tú eras junior. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra vida cotidiana? Que vamos en piloto automático porque tenemos muchos objetivos, mucha presión, mucha prisa, y entonces cuando uno va en piloto automático, lo que tiendes a hacer es a liderar como te lideraron, a hablar como te hablaron, a corregirte como te corrigieron y a exigirte como te exigieron. Bueno, también puede ocurrir la polaridad, que sería el no exigir, el proteger demasiado a tu equipo, el que no te atrevas a dar feedback porque te sabe mal, a eso de ya lo hago yo porque pobre que tiene mucha carga. En ninguno de los dos casos estás dejando que una persona a tu cargo crezca, se desarrolle, que se equivoque, que sienta la confianza de avanzar solo, no lo estás propiciando. Y creas o bien un clima hostil en el que estás constantemente desconfiando y estás encima, o bien un clima de guardería, que sería como tener unos niños a tu cargo que nunca acaban de crecer y que siempre dependen de ti. Es la generación de una relación de dependencia. Entonces, haber sufrido un mal liderazgo, pues no te debería convertir en un mal líder. Lo que sí te hace un mal líder es que no reflexiones, es que no es el no pensar en qué líder te quieres convertir o en no ser crítico con los dejes que ya tienes ahora. Es muy importante que te preguntes desde dónde estás liderando. Puede ser desde la ansia que te reconozcan, desde el miedo a no cumplir objetivos, desde el temor a que te salten, de la pereza que te da tener que relacionarte día a día con otras personas. Entonces, redefinirte va de darte cuenta sobre cómo quieres gestionar personas, que te hagas esta pregunta y realmente veas el hueco que existe entre lo que tú eres ahora y en lo que te quieres convertir. ¿Cuál es la mejor forma para todos? Tienes que pensar cuál es la mejor forma, pero no en el corto plazo, sino de una forma sostenible. A lo mejor ahora te va bien hablar rápido con alguien para que haga una tarea pequeña, pero en el fondo, si lo piensas con tiempo, lo que sería más sostenible es dedicarle el tiempo suficiente ahora para que cada vez vaya entendiendo más cuál es la forma que tienes tú de trabajar. También es una responsabilidad social. Claro que si tú gestionas bien a tu equipo va a repercutir en ti y en el equipo y en tu entorno, en tu empresa, en tus resultados, aunque tengas que invertir más al inicio. Pero también es una responsabilidad social. Las personas que tienen personas a su cargo sí están sembrando una semilla en personas sin experiencia que a lo mejor el día de mañana pueden tener un gran impacto y una contribución a la sociedad. Entonces es tu granito de arena para también construir un mundo mejor.
Pero bueno, la primera pregunta que te hago es, ¿en quién te conviertes tú mientras lideras? Es decir, ¿en quién te conviertes cuando tienes poder? Cuando tú tienes el poder en la mano, que no es lo mismo ser el último eslabón que tener un eslabón ya en el que tienes cierto poder, cierto poder tanto de decisión como de la manera en la que vas a conseguir tus objetivos. El poder en sí es muchísima responsabilidad y hay líderes que, claro, que tienen miedo de no cumplir expectativas, de no estar a la altura, entonces están actuando con cierta presión. A veces uno también como líder está en un entorno hostil donde no se sabe muy bien qué es lo que se premia. Además, algunos sistemas están pensados para que entre líderes, entre gestores de personas, entre directores del departamento, compitan entre ellos. Entonces, esto es un entorno que a veces te va a llevar a que te pongas en tu peor versión. Entonces, te tienes que hacer esta pregunta. Si hoy fueras junior, ¿te gustaría tenerte como líder? Esto ya casi diría que te hicieras esta pregunta y te la respondieras rápido. ¿Esto es o sí o no? Luego ya matizaremos, pero si tú eres el líder, si tú hoy eres un líder y piensas que como junior hay ratos en los que no te gustaría tenerte, es algo que entonces que podrías revisar. La segunda pregunta que te hago, ¿tú gestionas equipos o controlas personas? Muchos confunden gestionar con vigilar, con estar encima, con tener que controlarlo todo. Bueno, eso no es liderazgo, eso es micromanagement, es desconfianza y es un patrón, responde a un patrón de control puro. Me acuerdo una coachee con un puesto ya de middle management, o sea, tenía 5 o 6 años de experiencia, que me contaba cómo su jefe, pues, pasaba horas con ella repasando y corrigiendo cómo era el tipo de letra, cómo eran los colores de la diapositiva, y me lo contaba medio riendo, pero medio en broma, medio en serio. Eso es muy frustrante. Ella sentía que era una pérdida de tiempo. La verdad que a ella le provocaba cansancio y le provocaba frustración el ver que no dedicaba más tiempo a valorar el concepto que se estaba exponiendo o las ideas y en cambio dedicaba mucho tiempo a un formato que ni va ni viene. O sea, que puede aportar, claro que aporta el que esté algo bien presentado, pero ya si estamos cambiando una palabra por otra, un sinónimo por otro, pues eso no aporta mucho valor. Entonces, si tú lideras desde ahí, o bien las otras personas van a notar que es muy aburrido trabajar contigo, o bien van a notar que no confías en ellas o que no confías en el equipo en sí. Entonces, gestionar un equipo en realidad es crear las condiciones para que otros piensen, decidan y crezcan, no para que dependan de ti todo el tiempo. Si hay personas que no pueden enviar un email porque tú tienes que ir a repasarle las comas, hay algo que no funciona, sobre todo si ellos tienen experiencia. Entonces, es también aceptar que no todo el mundo va a ser como tú, pero lo importante es verlo desde la perspectiva si estamos en la misma dirección, sí o no. Así que si eres de los que no toleras que las cosas salgan distinto a como las harías tú, a lo mejor eres de este grupo y eso te digo que no desarrolla, sino que empequeñece. Hay una pregunta que te puedes hacer muy importante cuando estés ante el seguimiento de un proyecto o de una tarea de tu equipo y es, ¿esto necesita mi intervención o necesita mi confianza? ¿Estoy ayudando a crecer o a que me necesiten? Claro, si eres de Stener, que corrige todas las comas, pues no sé si realmente está claro que no necesita tu intervención, sino tu confianza. El hecho de dejar que la persona se exprese tal y como es, dentro de que hay unos parámetros, obviamente. Entonces, también recuerdo aquel manager que estuvo un mes de baja y me confesaba su miedo a que el equipo siguiera sin él y todo continuara aunque él no estuviera. Bueno, el ser conscientes de que no somos imprescindibles, pues es vital y que si las cosas continúan sin nosotros, pues es que estamos haciendo un buen trabajo. Porque es muy fácil, todo el mundo hemos dicho alguna vez esta frase de nadie es imprescindible, no, si yo ya lo sé, si yo me fuera, pero muchas veces se dice con la boca pequeña. En realidad, cuando como líder ves que tu equipo tira sin ti y que es el protagonista, entonces es que estás liderando desde atrás y eso es un verdadero éxito, el saber que aunque tú te vayas una semana de vacaciones o te tengas que ir de baja por cualquier asunto, tu equipo tira y sabe perfectamente hacia dónde vamos y tiene todos los datos. Eso es un gran logro por tu parte, aunque por otro lado pienses que te apene el pensar que no eres imprescindible. Hay otra pregunta, ¿cómo comunicas? Esto
esto es crucial. La mayoría de los conflictos en las empresas vienen derivados, bueno, en las empresas y en la vida. Pero estamos hablando del mundo de la empresa, entonces decirte que la mayoría de los conflictos vienen derivados de una mala comunicación, de una comunicación mal hecha, de una mala gestión de la comunicación. Hay líderes que callan por no incomodar, entonces se les llena la botella y explotan cuando no toca, cuando ya es tarde, o mandan mensajes ambiguos esperando a que la otra persona entienda lo que ha querido decir. Entonces, que lo más sencillo aquí, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, la comunicación asertiva va a ser tu gran aliada. Porque si hay un tema en el que no estamos de acuerdo, no es lo mismo decirte esto está fatal que decir considero que concretamente este punto tenemos que revisarlo porque el mensaje aquí no está claro y podemos no conseguir nuestro objetivo de vender tal cosa porque no está claro. Entonces, el ser concreto, el ser específico, el discutir cosas concretas, el aportar soluciones concretas o el hacerle el reto a la persona de tu equipo para a ver de qué otra manera lo puede explicar de forma más clara, va a ser lo que haga la gran diferencia. Uno de los peores enemigos, lo que yo he visto en muchísimas ocasiones, es este enemigo, ¿no? El de pensar que el otro tiene que entender lo que yo digo sin que yo se lo tenga que explicar. Esto es una manera muy ingenua de ver la gestión de equipos. A ver, el tema de la comunicación. El tema de la comunicación es fruto de un bagaje, de una educación, de una infancia, de una forma de entenderse que viene desde muy atrás. Entonces, aquí es como si cada uno llega a la empresa con su mochila. Entonces, no podemos dar nada por sentado. Es más, es perder el tiempo, porque cuando damos algo por sentado, luego vamos a tener que rectificarlo, tenemos que corregirlo cuando llevamos a contrarreloj y no tiene mucho sentido. Lo mejor es hablar de una forma más directa, sin carga emocional, a tiempo y en el momento. Además, cada vez es más frecuente, ya lleva siendo frecuente, el trabajar con personas de distintas nacionalidades que aunque hablen nuestro idioma, a lo mejor no utilizan las mismas metáforas o las mismas formas de hablar. Entonces, una gran ventaja que vamos a tener es la de hablar de una forma clara, sencilla, concreta y sobre todo también el hacer preguntas a la otra persona para saber que nos hemos explicado bien y que nos ha entendido. Si no, es una pérdida de tiempo y energía y es frustrante para todas las partes. Otra pregunta. ¿Eres de los que te gusta pasar desapercibido o ser la estrellita de la reunión? Bueno, hay líderes que bueno, creo que todos conocemos a perfiles así, que tienen que ser los más listos de la clase, los más listos de la sala. Y bueno, en cambio hay otros líderes que se alegran cuando no lo son. Esto no quiere decir que te quedes en un perfil bajo, no quiere decir que no intervengas, pero quiere decir que ocupes tu lugar. Desarrollar a otros significa aceptar que un día no te necesiten tanto, que promocione y que incluso se conviertan en tus compañeros porque han promocionado horizontalmente, pongamos, ¿no? Y eso es un orgullo, no es competitividad. Entonces, en una cuestión, o sea, por ejemplo, el líder que desarrolla, pues es aquel que hace preguntas en vez de dar respuestas inmediatas y que si está en una reunión, pues deja que su equipo se explique. Y está de apoyo, pues por si tiene que aportar algo, pero confía en que se expliquen y les da la palabra para que sean ellos los que están en el terreno, los que puedan explicar de primera mano qué es lo que pasa. Es el que no tiene ningún interés en pisar y ni ser la estrella de la sala. Entonces, la idea sería que formaras a tu equipo para que tú cada vez seas menos imprescindible. Si un día te vas porque te ha llamado alguien de otra empresa y resulta que te vas muy contento, pues que haya alguien que pueda ocupar tu puesto. Eso sería lo ideal. Eso querrá decir que has liderado sin miedo. Así que si tú te llevas a tu equipo a una reunión y no intervienen en absoluto, o bien es que ellos no tenían que haber ido y podían haberse quedado haciendo sus cosas, que eso lo van a agradecer, o bien que tú no has sabido estar en tu lugar y no les has dejado hablar o no has propiciado para que ellos hablen. Entonces, eso es liderar, o sea, el hacer que ellos intervengan y sean los protagonistas es liderar desde atrás, no desde la ansiedad. Es empujar cuando toca y sostener cuando hace falta. La pregunta que te puedes hacer en esa reunión es, cuando intervienes, ¿qué lo haces para ayudar
¿O lo haces para calmar tu propia inseguridad de tener que marcarte un punto? ¿Para cuál de las dos? ¿Al servicio de qué está esa intervención tuya? Y decirte también que si lideras desde la confianza se va a notar y lo va a notar todo el mundo. Y si lideras desde el miedo y desde la ansiedad, pues también se va a notar. Bueno, ser líder también es el que defiende. Un buen líder nunca expone a su equipo, sino que cuando algo falla, no señala en público, sino que lo comenta en privado. Ese es el gesto que va a generar más lealtad con tu equipo, porque recuerda que lo que tú delegas es la tarea, es el proyecto, pero no es la responsabilidad. Así que lo que no puede ser es que en un momento dado te desmarques y le eches la culpa a tu equipo. Bueno, algo importantísimo, darle a cada cual lo suyo. Uno de los errores más comunes es no caer que cada persona es un mundo, que hay personas que necesitan más estructura, cuando les vas a delegar algo necesitan muchas explicaciones o más seguimiento o más feedback, y que si les encomiendas un proyecto cualquiera, pues hay personas a las que en el hito de cada 10 kilómetros vas a tener que intervenir para ver qué tal, para ver cómo están, y cada vez que les veas más sueltos con el tema, pues tienes que medir que a lo mejor esos 10 kilómetros se convierten en 20 o en 30, pero es una cuestión de valoración, no es matemático, porque cada persona tiene su estilo de aprendizaje. He visto a personas con 5 años de experiencia tener encima a su jefe como si fuera, o sea, en cada detalle, ¿no? Como si hubiera mucha desconfianza. Que al final la desconfianza es en dos direcciones, es del jefe hacia sí mismo también. Cuando desconfía de otros, porque está desconfiando también de sí mismo. Y en cambio, he visto personas con años de experiencia dejadas de la mano de Dios. Entonces, hay que medir un poco, hay que estudiar, hay que leer el partido, hay que ver lo que cada uno necesita, hay que ver qué tipo de personas tenemos delante, y que si tienes 5, las 5 son diferentes sin duda. Entonces, ¿cómo se lee el partido? Pues dedicándole mucho tiempo a eso. Pero también piensa que si tú gestionas personas, esa es una de tus tareas principales, el entender cómo funciona tu equipo, el cómo trasladas la estrategia que tienes que implementar, cómo trasladas eso a tu equipo para que tu equipo pueda aterrizarla. De manera que imaginaros qué importante es, ¿no? Conocer a tu equipo y saber cómo lo tienes que hacer para que den su mejor versión y se cumplan los objetivos, porque tú solo no los vas a poder cumplir. Entonces, en nombre de el no tengo tiempo, pues realmente se cometen muchos errores a nivel de liderazgo. Así que de la mano con esto de delegar va también el de dar feedback, el de dar confianza y de que haya un salto con red. Dar feedback es absolutamente obligatorio, pero no cada 6 meses cuando toca la evaluación, sino de una manera cotidiana, absolutamente cotidiana. Muchas veces cuando tengo un coach delante que gestiona personas, me dice a lo mejor, es que mi equipo no me responde y tal persona, es que tengo una persona que no es que no hace nada de lo que yo le digo que haga. Y entonces en muchas ocasiones yo le digo, pero tú se lo has dicho. Y lo que es sorprendente que ocurre, ¿no? Que en muchas ocasiones la persona no se lo ha dicho y no sabe bien cuándo va a ser el momento en el que se lo vaya a decir. Quizás estemos en una cultura en la que hablar con esa sinceridad nos abruma y es algo que dejamos un poco aparte porque lo consideramos como un conflicto. Entonces siempre tenemos la excusa de, bueno, ahora me espero porque total nos vamos a ver dentro de 3 semanas para una reunión, a lo mejor ahí se lo puedo decir. Pero la cuestión aquí es que cuanta más honestidad empleemos en dar feedback, mucho antes esa persona va a entender el cómo trabajamos y a lo mejor ya al cabo de 1 año y medio, con una mirada ya nos entendemos. Lo que no podemos empezar es la casa por el tejado e intentar que nos entienda desde hoy con ambigüedades o con frases que no van a nadie en concreto, y quien tenga oídos que lo oiga. Eso es lo que no podemos pretender, porque es una relación que se tiene que construir con tiempo y dedicándole tiempo y intentando conocer a la persona, a ver cómo funciona y trasladándole cómo funcionas tú. Esa es la mejor manera de llegar a un buen entendimiento. Así que nada de dar feedback cuando hay evaluación, cuando hay una reunión formal. No, se sale de una reunión y a lo mejor en el pasillo puedes decir algo, y además si requiere más tiempo lo puedes ampliar más tarde.
pero eso no se nos puede escapar. Y en general, ¿qué es lo que yo observo? Que se le dedica muy poco tiempo al equipo. Se dedica poco tiempo a retarle, a que tenga iniciativa, a no darle las respuestas, sino a que nos diga cómo lo ve, cómo lo haría, a que piense en otras formas de hacer. Y eso, más que delegar, a veces endosamos tareas cruzando los dedos para que entienda lo que le queremos decir y que tire millas. Y ese ratito, pues ya lo dedico yo a otras cosas y así no tengo que reunirme 1 hora y media. Entonces, tuve un coach que me decía que se le daba fatal hablar de estos temas tan cercanos con su equipo. Así que lo recuerdo es una sesión que no se me olvida, porque lo que me decía es que tenía a una persona del equipo que era más asertiva, no, él me decía que era más empática, tenía una persona del equipo encargada de dar feedback al resto. Entonces, bueno, era algo muy sorprendente porque es como si eres padre o madre, ¿no? Y dices, bueno, yo tengo hijos, pero tengo una persona contratada para que los eduque. Y bueno, y que les diga cuando hacen, cómo tienen que hacer las cosas o cómo... Entonces, bueno, eso sencillamente es no asumir la responsabilidad. Entonces, un buen síntoma es entender que como líder, pues hay una cosa muy importante y es que no vas a conseguir tus objetivos si no tienes la complicidad del equipo, la lealtad del equipo y al equipo funcionando con toda la motivación que tengan disponible. Entonces es la única forma de que pongan toda la carne en el asador. Así que si tú sabes que ese es tu motor o ese es tu músculo para poder conseguir llegar a que los proyectos tengan éxito, si tú no llegas a entender eso, entonces es que estás perdiendo mucho potencial. Todo el potencial de tu equipo lo estás perdiendo. Así que entender que esa es una de tus principales fortalezas e invertir el tiempo coherente con ese concepto es lo que va a hacer que tú puedas llegar a hacer cosas grandes junto con tu equipo sin quemarte y siendo sostenible, porque si tú solo tienes que hacerlo todo, entonces no es sostenible. Así que si hoy eres la referencia de alguien porque llevas un equipo directa o indirectamente y al hacerte la pregunta, ¿soy el líder que hubiera necesitado cuando era junior? Y te sale que no, entonces es hora de mirártelo. Así que te acompaño a redefinirte para ser un líder que de verdad pone su talento al servicio del mundo sin mediocridades y además ayuda a otros y les invita a que también lo hagan. Así que tú decides qué líder quieres ser. Gracias.